Se nos da la matriza. Para encontrar los valores propios de la matriza debemos reducir un sistema de ecuaciones con qué matriz de coeficientes. Los valores propios son los valores de lambda que satisfacen la matriz de ecuaciones. A veces el vector x es igual a lambda por el vector x. Sigamos adelante y establezcamos esta ecuación y dejemos vector x igual al vector x1 x2. Tenemos la matriz A por el vector x1 x2 es igual a lambda por el vector x1 x2. Y ahora para encontrar el coeficiente matriz escribamos el sistema de ecuaciones correspondiente, donde la primera ecuación es menos 9x1 más 4x2 es igual a lambda x1. Y la segunda ecuación es 2x1 más 7x2 es igual a lambda x2. Y ahora para encontrar la matriz de coeficientes sabemos que debemos tener todas las variables en el lado izquierdo de la ecuación. Para la primera ecuación restemos lambda x1 en ambos lados. Y para la segunda ecuación restaremos lambda x2 en ambos lados. Restando lambda x1 en ambos lados de la primera ecuación, escribamos la ecuación como menos 9x1 menos lambda x1 más 4x2 es igual a 0. Y restando lambda x2 en ambos lados de la ecuación, escribamos la ecuación en forma de 2x1 más 7x2 menos lambda x2 es igual a 0. Y ahora en la primera ecuación factorizaremos x1 de menos 9x1 menos lambda x1. En la segunda ecuación factorizaremos x2 de 7, x2 menos lambda x2. Factorizando la primera ecuación tendremos la cantidad menos 9 menos lambda por 1 más 4x2 igual a 0. En la segunda ecuación tendremos 2x1. Y luego más la cantidad 7 menos lambda veces x2 es igual a 0, y ahora tenemos el sistema en el formulario para que puedan escribir la ecuación matricial y determinar la matriz de coeficientes. Usando la primera ecuación, la primera fila de la matriz de coeficientes es menos 9 menos lambda y luego 4. Usando la segunda ecuación, la segunda fila de la matriz de coeficientes es 2 y luego 7 menos lambda. Y luego todavía tenemos el vector x, que es el vector x1 x2. Es igual al vector 0. Entonces, nuevamente, esta pregunta nos pide la matriz de coeficientes, que ahora sabemos que la primera fila es menos 9 menos lambda 4 y la segunda fila es 2. 7 menos lambda. Espero que te haya resultado útil.